Bueno, la importancia de conocer, ¿no? Ella no creía en el virus y muchos jóvenes que no creen tampoco en la vacuna. Estamos con el doctor Andrés Peñalosa, justamente para hablar de este tema. Pertenece a la Sociedad de Terapia Intensivas de Córdoba. Doctor, queremos hablar un poco y concientizar, ¿no? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, vamos a ir por las primeras preguntas en torno justamente a la vacuna y algo que se preguntan muchos, ¿no? Muchos jóvenes, sobre todo ahora. ¿Vacunarse implica algún riesgo y cuáles son los beneficios? Bueno, empecemos desde el origen. Cualquier sustancia que sea manipulada por alguna industria farmacéutica tiene algún riesgo. Ustedes toman cualquier medicamento, pueden comprar cualquiera de ellos, hasta los de venta libre, lean el prospecto, si alguno se ha detenido a hacerlo alguna vez. Muchos de mis pacientes han vuelto espantados y hasta no quieren tomar la medicación. Es obligación de la industria farmacológica de informar el riesgo que potencialmente puede provocar. Ahora, cuando uno analiza verdaderamente el beneficio comparado con el riesgo, el beneficio es mayoritario. Es decir, la gran capacidad de ocasionar un beneficio supera ampliamente el riesgo, que es mínimo. Yo les digo, por ejemplo, si ponemos en cuenta el paracetamol, que es de venta libre, y todos hemos consumido y consumimos quizás esa medicación por distintas causas, ¿cuántos de ustedes han conocido o han informado que haya efectos de hepatotoxicidad por paracetamol? Creo que 1 al año puede llegar a ser. ¿Y cuántos consumen? Creo que toda la provincia, creo que todo el país. Es decir, los informes de efectos adversos son mínimos contra el beneficio. Por ejemplo, ustedes nunca pudieron alcanzar a informar los efectos colaterales de la vacuna de la gripe A. Sin embargo, yo he tenido pacientes en terapia intensiva con encefalitis, con síndrome de parálisis por Guillain-Barré, etcétera, asociado a la vacuna. Pero lógicamente el riesgo es tan bajo de contraer un efecto colateral de este tipo comparado con el beneficio mayoritario, en donde se han salvado muchas vidas. Yo he visto morir jóvenes por gripe A o H1, como todos conocen, digamos, vulgarmente, que podrían haberse protegido si estaban con la vacuna puesta. Por lo tanto, no hay duda sobre el efecto que las drogas, cuando uno las introduce en su organismo, tienen algún riesgo. Cuando nosotros las prescribimos, las hacemos en pro de un beneficio mayoritario contra un riesgo mínimo. Por eso, si alguna persona, joven o no joven, tiene duda al respecto, es importante que tenga esta información de decir, el riesgo de que suceda esto es tan bajo comparado contra el beneficio, no solo para su salud, sino que otro dato importante, sino inclusive para el resto, porque no solamente sucede que los pacientes pueden morir, sino que en muchos casos que sobreviven quedan con algún grado de discapacidad. Muchos colegas jóvenes, muchos no colegas, inclusive jóvenes, se han recuperado del coronavirus perfectamente bien, porque ellos creen que por ser jóvenes no le va a pasar nada, van a tener una enfermedad leve, pero muchos tienen una enfermedad moderada y quedan con alguna restricción respiratoria, arritmias, problemas pulmonares, que los limitan de por vida probablemente para desempeñar una actividad Doctor, y normal. justamente vale la segunda pregunta que le vamos a hacer, porque si son mayores los beneficios y prácticamente nulo los riesgos, ¿por qué hay un 41% de cordobeses que no quieren vacunarse y principalmente jóvenes? Bueno, un poco digamos, hay varios, cuando uno hace una pregunta tiene varias hipótesis para responder. Una podría ser que la descreencia de los jóvenes y la resistencia a probar estas vacunas. En realidad no la estamos probando. Ya las vacunas hace un año casi, ya vamos a cumplir, o medio año prácticamente más, holgadamente, que estamos usándolas a lo largo del mundo. Que acá en Argentina haya llegado en diciembre no quiere decir que sean nuevas. Entonces, por un lado, se ha promulgado mucho, no, están probando con nosotros. No, verdaderamente no hay ningún misterio en esto. Nosotros, los profesionales de la salud, queremos que la gente se salve, queremos el mayor beneficio para los pacientes. Por otro lado, también hay que reconocer que se ha detectado ciertas dificultades de acceso a la inscripción de las vacunas. Podría ser un porcentaje quizás minoritario, pero eso también dificulta, y por eso el Ministerio está creando métodos alternativos para que la gente pueda acudir personalmente y sacar o efectivizar su vacunación de manera presencial. Hay que acceder a la información, agotarla,
para poder acceder a la vacuna. Hay gente que no puede acceder por distintos medios y está esperando vacunar quizás, y hay otros que verdaderamente esa sería una excepción que debiéramos atender. Y por otro lado, la gente que no se vacuna porque le tiene resistencia, temor o incertidumbre. Frente a esto no hay mejor mejor cura que la información. Y la información debe ser de medios que verdaderamente puedan contener contenido o justificación científica. A mí nunca puede convencer a las personas que un video o un tutorial de una persona que dice ser científica y no represente ninguna entidad científica, ni tiene ninguna referencia de estudios ni cargos académicos que puedan justificar lo que dice. Justamente, doctor, con el tema de la información, desde que arrancó la pandemia, hubo muchos mensajes contradictorios, desde los mismos especialistas. Un día decían que no teníamos que usar el barbijo, otro día que sí, que las vacunas sí, que las vacunas no. Y esto llegó a los adolescentes. Y tal vez esto tenga que ver con la siguiente pregunta, doctor, que le vamos a hacer, porque ellos ven mucho en redes sociales la información y allí también se da a conocer los efectos colaterales o posteriores que puede tener una vacuna, como trombosis, como infertilidad. ¿Es infundado ese temor que tienen los adolescentes a los efectos posteriores, doctor? Por un lado debo darle la razón a toda la sociedad, porque la medicina da informes contradictorios todo el tiempo, y no es que nosotros querramos ser así. Ustedes vean, por ejemplo, yo lo llevo en otra esfera mucho más simple. Cuando salió el coronavirus, la terapéutica más difundida, de mayor efectividad y más económica era la hidroxicloroquina. Bueno, luego se demostró que la hidroxicloroquina tenía más efectos adversos que beneficiosos. Todavía estamos discutiendo si la ivermectina tiene alguna cabida en el tratamiento. Es porque la evidencia científica es así. En la medida que uno va incluyendo evidencia, va concretando conclusiones. En cuanto a la vacuna pasa algo parecido. Los primeros informes decían que ciertos tipos de vacuna tenían sumamente efectos potenciales deleterios. Lógicamente que esos son en las fases iniciales, cuando todavía se están probando quizás en animales. La vacuna se perfecciona y luego salen los reportes en otro tipo de especies con mejoras en la vacuna. Y luego ya hemos pasado, vuelvo a decir, la experiencia de casi un año de vacunación a lo largo del mundo, y no crean porque están en Estados Unidos, en Israel, le va a tocar la mejor vacuna. Son el pool de vacunas que hay. No es que uno va a un país y dice, bueno, acá solamente vacunan con la china, la rusa o la alemana. No, va a un país y los países compran un mix de vacunas. Por un lado, entiendo que los jóvenes y los ciudadanos tengan confusión. Por otro lado, debo decir que es infundado porque el beneficio que ocasiona, e insisto con esto, cuando queremos salir de la pandemia, salimos entre todos, no salimos de uno. Seguro que sí. Y para eso tenemos que apelar al concepto de inmunidad de rebaño. ¿Qué es la inmunidad de rebaño? Es cuando la población mayoritaria tiene inmunidad. Se habla de que cuando la población mayoritariamente alcanza más del 70% de la población con inmunidad, la pandemia la habremos vencido. Tenemos unos gráficos, justamente, un ejemplo gráfico de qué pasa, usted nos va a explicar, doctor, qué pasa con las personas que se han vacunado y aquellas que no han recibido la vacuna. ¿Qué pasa en los pulmones? Por ejemplo, el pulmón A, pulmón en paciente COVID con las 2 vacunas Sinovac. ¿Qué sucede aquí, doctor? Bueno, ahí estamos viendo una imagen de los pulmones de un paciente que recibió, como esas imágenes supe compartirlas en algunas de las redes, un pulmón de un paciente que está prácticamente normal. La enfermedad de ese paciente es completamente leve y seguramente que si está cursando la enfermedad que lo está atravesando de una manera sin complicaciones y se va a recuperar seguramente sin ninguna dificultad y va a quedar sin secuelas. Seguimos con el pulmón B. Pulmón con COVID y primera dosis de vacuna AstraZeneca. Esta imagen corresponde al mismo corte de otro paciente que está cursando también la patología COVID de una manera un poco más comprometida, pero sin embargo, como ustedes ven, las áreas blancas dentro del pulmón, dentro de las áreas negras que representan el aire en el pulmón, y las áreas blancas representan tejido dañado. O sea, las áreas de tejido blanco que se ven inmersas dentro de las áreas negras
son áreas que no se ventilan, que no se van a recuperar. Eso es daño pulmonar y seguramente se reemplaza con un tejido que nunca va a permitir que el oxígeno se intercambie. Por lo tanto, ese paciente va a quedar seguramente con algún grado de limitación de la oxigenación. ¿Qué significa? Que si tiene que hacer alguna actividad deportiva competitiva, algún trabajo de esfuerzo físico, puede llegar a tener alguna limitación, bueno, si es que no tiene otro problema cardiológico. Claro, mientras usted nos va explicando cómo va cambiando los colores en el pulmón, nos damos cuenta que el número C, el pulmón de un paciente con COVID no vacunado, prácticamente todo el tejido dañado, porque lo vemos totalmente blanco, doctor. Así es. La última imagen corresponde a un pulmón totalmente comprometido por inflamación, y ya directamente ese pulmón prácticamente no oxigena, tiene una pequeña área, lo negro es lo que permite oxigenarnos, y como ustedes ven ahí prácticamente no queda pulmón. Es decir, que este paciente, las posibilidades de sobrevida se redujeron al menor del 40%. Y si sobrevive, hablando de una persona joven, que estamos hablando de 3 pulmones de 3 pacientes jóvenes, si sobrevive va a quedar con una severa limitación e incapacidad para desarrollar muchas actividades. Seguramente va a quedar un porcentaje de discapacidad que podría llegar a ser un discapacitado. Por lo tanto, es una enfermedad también invalidante. Y si uno compara la imagen 1, 2 y 3, la verdad que los beneficios que se ocasionan, no solo a nivel macro, globales, sino a nivel personal, individual de salud, son totalitariamente indiscutidos contra el riesgo de que alguna vez, en algún caso, en alguna parte del mundo, ocasione una trombosis. Y a su vez, esa trombosis, si uno le diagnostica tempranamente, no puede ocasionar ninguna limitación ni problema para la sobrevida, ningún defecto, ninguna incapacidad. O sea que, en cualquier caso, ustedes vean el riesgo contra el beneficio que podemos adquirir, no quedan dudas. No quedan dudas, doctor. Muy, pero muy gráfico lo que nos acaba de mostrar sobre la importancia de vacunarnos en este tiempo de pandemia y principalmente para tratar de erradicar al coronavirus. Muchísimas gracias, doctor Peñalosa, por este contacto con Telefe Noticias. Gracias a ustedes, espero que les haya sido útil y a su disposición. Muy útil.